empezamos a grabar. Listo, entonces tenemos el marco de este sujeto que tenemos en el centro, ¿no? Entonces habíamos hablado ya de una arista de verosimilitud, de ciencia, posicionamos casi que este discurso de cerebro como elemento fundamental o como criterio importante para entender a este sujeto. Y decimos que vamos a empezar a utilizar el discurso de la ciencia como una forma de aproximarnos a este sujeto. Entonces, inclusive desde el discurso de la psicología para aproximarnos a este sujeto, nosotros también vamos a valernos entonces de datos. O sea, el método científico como tal implica que tenemos una hipótesis y esa hipótesis la vamos a probar y vamos a ver si se sostiene en el tiempo o es otra la posible hipótesis que nos permite explicar, comprender, entender, digamos, ese fenómeno. Entonces, hasta el momento hemos hablado de este elemento de verosimilitud. No sé si en ese elemento de verosimilitud aún existen inquietudes. Yo, ¿qué les recomendaría? Que posterior a cada clase ustedes revisen los apuntes que han tomado para que esté un poco más fresco una vez que termine la sesión, como revisar sus apuntes y con eso les van a surgir algunas inquietudes para que la siguiente clase que nos encontremos, sumado a la lectura que realicemos, pues podemos articularlo y poder preguntar como, profe, mira que yo pensaba que me había quedado claro lo que habías explicado, lo que había leído, pero me surgió esta inquietud, ¿vale? Porque nosotros tenemos ese derecho a seguir pensando sobre el tema y, y pues eso nos lleva a hacernos preguntas. Eh, entonces quería como antes de iniciar, como preguntarles si tienen alguna inquietud respecto a la sesión anterior, eh, como para aclararlo, para poder, digamos que, construir sobre algo claro, algo más, la nueva información, ¿vale? Entonces me cuentan a ver qué preguntas tienen respecto a la sesión anterior y si con la nueva, digamos, información, es decir, con este documental de Health que les pedía que vieran, pues surgen también como nuevas, como interpretaciones acerca de este concepto de ciencia y de que realmente pues no tenemos como una sola verdad, sino que lo que tenemos son evidencias que nos aproximan a eso que podríamos llamar verdad. Entonces, la ciencia lo que trata es de ser lo más verosímil posible, o sea, lo más creíble posible. Disminuir todo el margen de error, tratar de disminuir lo más que se pueda, ¿vale? Y entonces en esa lógica, pues me gustaría saber qué inquietudes tienen para continuar, ¿vale? Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué preguntas tienen? O sea, aquí cabe la pregunta que se hacía en la mañana, que era para esta clase. Sí, sí, siempre vamos a mandar la clase al grupo. La subimos a YouTube y la mandamos al grupo para que, para que por allí puedan volverla a ver. Y bueno, hacerle como utilidad como a los diferentes videos que encuentran ahí en el canal. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Profesor, no sé si tenga mucho que ver, pero a mí me surgió una pregunta de que pues, o sea, pues el cerebro es como la unidad central que maneja todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Y pues de que en caso de que una persona llegue a perder lo que es el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es el que controla muchas de las funciones también del cerebro y todo eso, entonces eso, y pues obviamente la persona todavía puede seguir viviendo, pero uno cómo hace para tratar con una persona que le hace falta ese lóbulo. Ok, ok, entonces vení, voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir mi escritorio. Entonces vamos a hablar, digamos que propiamente de la pregunta que hace el compañero.
ligada exclusivamente. Ahí están viendo la, la pantalla, ¿cierto? La estoy Sí, compartiendo. señor, se está Sí, viendo. profe. Sí, profe. Listo. Entonces, básicamente la pregunta que hace el compañero es, bueno, ¿cómo hacemos con una persona que tiene una lesión en el lóbulo frontal? ¿Vale? Dado que este lóbulo frontal pues, tiene una responsabilidad casi que superior a eh, los, los elementos como superiores de la conducta. O sea, es prácticamente si aplicamos una ley que es la ley jerárquica de organización del sistema nervioso. Esa ley de jerarquía lo que nos está indicando, ¿vale? Lo que nos está indicando es que nosotros, yo ahorita respondo a la pregunta que me hicieron en el chat, ¿vale? Vamos a ir como punto a punto. Voy a leer la pregunta que hace la compañera para que no se me olvide, ustedes me la recuerden para yo cerrar el chat. Profe, ¿podría darme la definición de ectodermo, mesodermo y endodermo? ¿Qué sabes que estabas explicando? Se me fue el internet, por favor. Ok. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. En la ley jerárquica, ¿vale? Nuestro cerebro y nuestra corteza cerebral funciona por jerarquías. Es decir, que los elementos superiores controlan, regulan los elementos inferiores. Igual que construir una casa. Digamos que para poder poner el techo necesitamos unos buenos cimientos. En esa misma, digamos, idea, en esa misma lógica, vamos a encontrar, ¿no? O que vamos a hablar, digamos, de tres bloques funcionales, ¿vale? Esos bloques funcionales hacen, para que hagamos como el símil, básicamente estamos hablando de que, así como tenemos el sistema respiratorio, que se compone, digamos, de unos elementos, pero si llega a faltar un elemento, falla todo el sistema, ¿vale? Igual pasa en el sistema nervioso central. Nosotros necesitamos la composición de todos estos elementos como si fueran eslabones, como si fueran peldaños en una escalera, ¿bien? Que si nos saltamos algún peldaño, el destino se va a sentir diferente, el resultado va a cambiar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que lo que nosotros vemos de cara es el sujeto, el comportamiento del sujeto. Pero que ese comportamiento del sujeto es resultado de la actividad, de la participación del sistema nervioso central. En ese orden de ideas van a participar de manera diferenciada cada uno de los elementos de ese sistema. Entonces vamos a entender cómo se compone para poder entender un poco mejor el papel que tiene o la pregunta que hace el compañero. ¿Qué pasa cuando hay una lesión del lóbulo frontal? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lo podemos manejar? Esto será algo muy sucinto porque finalmente... ok, sí. Bueno, ahí está, digamos, la definición que hace la compañera, digamos, de ectodermo, endodermo y mesodermo, es decir, es una lámina germinal, cada una de ellas, y cada una de ellas da origen a diferentes órganos. Entonces, nos interesa el ectodermo porque el ectodermo es la lámina germinal de la que surge la piel y el cerebro. Por lo tanto, como dice la compañera, piel es cerebro expuesto. Ojos es cerebro expuesto. Lo que le hacemos a la piel, le hacemos a nuestro cerebro. De ahí que digamos que de las sinapsis sociales pasamos a sinapsis biológicas. Y por lo tanto, todas las intervenciones que hagamos a nivel social, es decir, intervenciones del orden de la terapia, del encuentro, de la organización de grupos, del trabajo y las exigencias que podemos encontrar en una película, desde afuera, van a hacer un efecto, van a pasar factura a nuestras sinapsis biológicas. O sea, nuestro cerebro lo que hace es una representación de, de ese entorno, ¿listo? Entonces, vayan haciendo las preguntas si quieren en el chat y yo entonces voy a ir respondiendo a ellas. Entonces, vamos a entrar a esta discusión pensando en que nuestro sistema nervioso funciona de forma jerárquica. Al funcionar de forma jerárquica, estamos diciendo que vamos a dividir
esta complejidad en sistemas funcionales. Entonces, cada sistema funcional se compone de unos elementos. Esos elementos, este es el tallo cerebral, ¿bien? El tallo cerebral. Entonces, aquí nosotros podemos encontrarnos toda la médula espinal, el puente, el mesencéfalo, el tálamo, diencéfalo, ¿sí? ¿Qué es lo importante, digamos, de nosotros reconocer? Que, como hablábamos al principio, nosotros podemos tener palabras que no nos significan nada o construir palabras que nos traigan significado, que nos ayuden a recordar. Entonces, digamos que al cerebro, ¿vale? A esta corteza cerebral se le llama normalmente telencéfalo, ¿bien? Y se le llama telencéfalo principalmente porque es como si nosotros fuéramos a decir que fuese una especie de telescopio con el que miran a una mujer muy bonita, que es el diencéfalo, a Diana, Diana. Entonces, la manera de uno recordar a veces es como decir, bueno, así como ahorita por la mañana decían, bueno, cantando una canción de reggaetón, me acuerdo de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, mi papá me enseñó sobre la mitosis a partir de un acrónimo. Entonces, sabemos acerca de la anafase, telofase, ¿bien? Esos elementos me los enseñó con un acrónimo que era eh, prometo meterle a Ana la telofase. O sea, no es, digamos que muy bonito, ¿vale? Pero en últimas era prometo, sería entonces profase, ¿sí? Entonces, ¿qué va primero? Va la profase, ¿listo? Entonces, prometo. Luego, metafase, ¿vale? Eh, Ana, entonces sería anafase y telofase, ¿vale? Entonces ahí tendríamos todos los elementos de la mitosis. Entonces tratar de construir una historia que tenga sentido para nosotros. Entonces el diencéfalo, vamos a decir que es Diana, una mujer bonita, que está rodeada entonces por el telencéfalo, que tiene como si fuera un telescopio que lo está mirando, ¿no? Como para fotografiarla, que es muy bello. Entonces, el primer bloque funcional sería todo nuestro tallo cerebral, incluidas las estructuras diencefálicas, es decir, el tálamo. El tálamo, entendido como esta estructura de, de eh, Sistema límbico, ¿no? sí, pero digamos que este diencéfalo, este tálamo en particular, tiene una característica y es que es como si fuera una secretaria. O sea, prácticamente todas las aferencias, todas las entradas al sistema, ¿vale? Todo el ingreso al sistema va a pasar por el tálamo. Casi que toda la información es como si tuviera un sistema de relevo ahí y tuviéramos una secretaria que dijera, bueno, tú tienes esta información, entonces ve al fondo y a la derecha. Entonces vas a la corteza occipital porque eres una información visual, ¿sí? Ese tipo de cosas es como empiezan a funcionar, digamos, nuestro sistema nervioso. Una organización, digamos, serial, secuencial, entre las neuronas del sistema periférico y las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso periférico trae toda la información aferente y luego hace un relevo a nivel de nuestro tallo cerebral, tálamo y pasa a corteza cerebral. Entonces, podríamos decir que tendríamos casi que 3 a 4 neuronas en el procesamiento de toda la información, tanto de entrada como de salida. Pero al mismo tiempo, lo interesante de esto es que cuando lo pensamos en términos de bloques funcionales, tendríamos que decir que este primer bloque funcional, eh, ¿de qué se encarga? O sea, ¿qué nos garantiza como tal? Y entonces aquí nosotros podríamos decir que este tallo cerebral nos brinda la posibilidad de nosotros regular casi que todo lo que tiene que ver con hambre, sueño, funciones vegetativas, o sea, respiración, frecuencia cardíaca, ¿bien? Entonces, toda esta lógica de garantizar la vida, los ciclos circadianos, que yo sienta sueño a determinadas horas, que sienta hambre a determinadas horas, pues van a estar, digamos que, reguladas por este tallo cerebral.
aquí es importante entonces nosotros entender que tenemos un sistema nervioso, pero también tenemos un sistema hormonal, que es igual de complejo. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una psicoinmunología, que es cuando ahorita hablemos de Hell, con cómo aparecen las curas milagrosas, por decirlo así, cómo es que hace nuestro sistema nervioso central para modificar los estados corporales y viceversa, ¿bien? Pero en últimas, lo que quiero que quede claro es que el primer bloque funcional, ¿sí? Es el bloque que está a nivel del tallo cerebral, ¿listo? Y que ese tallo cerebral lo que nos va a permitir son estas funciones del sistema casi que autónomo, que no necesita, digamos, de nuestra conciencia. O sea, ustedes no tienen que decir, voy a respirar, uy, menos mal me acordé de respirar. No, sino que está garantizada la respiración a partir de cómo hemos empezado a garantizar la vida por largo periodo evolutivo. O sea, nuestra historia, eh, disculpen, nuestra historia tiene una característica y es que, papi, estoy en clase, mi amor. Bueno, mi amor lindo. Yo también te amo. Lindo. Ciérrame pues. Bueno, entonces, les decía que el primer bloque funcional entonces nos garantiza la vida porque pensemos en esto. Piensen en que nuestra historia evolutiva, o sea, nuestra filogenia, ¿vale? Nuestra filogenia, nuestra historia como especie, digamos que ha ido aprendiendo, ¿vale? Ha ido aprendiendo que hay un piloto automático que nos va a garantizar o que las cosas que nos gustan las queramos tomar para nosotros, ¿vale? Es decir, esto es comida, me gusta, me aproximo, esto es una amenaza y me alejo, es peligroso, ¿vale? Esto es un depredador que me puede hacer daño y me alejo completamente, ¿listo? Y todo esto, digamos que va a estar garantizado por este primer bloque funcional. Es como si tuviéramos un piloto automático, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Es como si fuera un piloto automático que rápidamente nos ayuda a poner nuestro cuerpo en el estado que se necesita, ¿vale? Entonces, necesito toda la energía de mi cuerpo porque necesito ir, porque me viene persiguiendo un tigre dientes de sable, ¿vale? Pues necesito toda mi energía, toda mi concentración, toda mi glucosa, todo mi oxígeno en todos mis músculos para poder que mi vida se salve. ¿Bien? Pero resulta que ya en estos tiempos nosotros no tenemos un diente de sable persiguiéndonos. ¿Qué sí tenemos? Bueno, no, pues tenemos el jefe, tenemos la novia que, digamos, no nos da mucha tranquilidad y mucha paz. Tenemos dirigirnos de un punto A a un punto B con mucho tráfico. Tenemos aislamiento social. Entonces, tenemos unos estresores, ¿vale? Que van cambiando, pero lo que quiero que entiendan es que ustedes, yo les decía, vamos a formarnos para mirar al futuro, o sea, mirar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, los problemas de la época de Freud y la época de Peirce y de Rogers y de Ellis y todos los autores, digamos, de los clásicos de la psicología, de los enfoques clínicos, pues eran los problemas de su época, ¿vale? Y los elementos teóricos para explicarlos, digamos que eran para útiles en ese momento. Ahorita nosotros entonces decimos, bueno, este mecanismo nosotros nos ayudar a entender por qué las respuestas corporales, digamos que son casi que universales, es decir, generamos un estado corporal casi que universal ante una amenaza. O sea, todos los seres humanos reaccionamos igual. Y no sé si ustedes en algún momento, bueno, cuando antes estábamos en el 2018 en el Mundial y fallaban un penalti, eh, si tomáramos una fotografía, todos, absolutamente todos, tendríamos el mismo gesto o muy parecido, o sea, estaríamos así, ¿no? Como asombrados. No, no es que lo hayamos ensayado, no es como a la cuenta de tres todos vamos a hacer así, es todos expresamos esa emoción de fallar un penalti de la misma forma en diferentes culturas.
Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el primer bloque funcional básicamente es como nuestro piloto automático que lo que hace es regular nuestro estado corporal, ¿vale? Para garantizar nuestra vida. Y fue de los que más tempranamente en nuestra filogenia surgió, ¿vale? Casi que las primeras estructuras en surgir fue el primer bloque funcional, el tallo cerebral. Esto lo compartimos con otros mamíferos, ¿bien? En reptiles, ¿vale? O sea, todos, digamos que ante una amenaza, todos huyen, humanos y no humanos, ¿vale? O sea, todos los que tenemos un tallo cerebral, reaccionamos de la misma manera ante los estímulos placenteros y displacenteros, ¿bien? Pero nosotros, así como tenemos ese tallo cerebral que nos ayuda a regular nuestros estados corporales para tomar decisiones rápidas porque la vida está en juego, ¿bien? En la evolución de nuestra especie, en nuestra filogenia, luego surgió el córtex cerebral, ¿bien? Entonces, ese córtex cerebral, lo que en últimas está haciendo es, como segundo bloque funcional, ¿vale? Como segundo bloque funcional, nosotros vamos a decir que empiezan a aparecer para procesar información sensorial. O sea, tendríamos un polo, vamos a fijar aquí. Entonces, detrás del el surco central, ¿bien? Podríamos casi que hacer un círculo imaginario, hacer de cuenta que esto es un círculo, y el cerebro entonces se va a dividir en dos polos, un polo posterior y un polo anterior. Los ojos, ¿vale? El polo anterior, donde está la corteza frontal, que es la pregunta que hacía el compañero, y el polo posterior, que sería el córtex, donde están los lóbulos occipitales, los lóbulos parietales y los lóbulos temporales. Bien, hasta este momento nosotros estamos diciendo, ok, entonces, en nuestra historia filogenética, primero fue el tallo y luego el córtex cerebral. ¿Sí? Y luego de que yo he puesto ese córtex cerebral, entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues que hay unos estímulos que empiezan a gobernar o a controlar, a orientar mi comportamiento. Digamos que ya no es solamente estímulo-respuesta, o sea, una respuesta casi que automática, sino que empieza entonces a modularse a partir de una regulación de esa corteza cerebral. Ahora, ¿cómo se hace esa regulación de la corteza cerebral? Se hace a través de la relación que existe entre la corteza frontal y el polo posterior, las cortezas parietales, temporales y occipitales. Es decir, que el segundo bloque funcional, ¿vale? El segundo bloque funcional me encarga, casi que responde a una pregunta. Es, ¿qué hay alrededor mío? ¿Vale? ¿De qué soy consciente? ¿Qué está pasando? ¿Listo? Veo este computador, percibo, digamos, que estoy sudando. ¿Qué más percibo en mi cuerpo, en lo que escucho? ¿Vale? Y entonces genero una representación de mi entorno, tanto interno como externo. ¿Ok? Entonces, el segundo bloque funcional, que está compuesto por estas cortezas posteriores, se encargan principalmente del procesamiento de la información. Todos esos estímulos que vienen del tallo cerebral, ¿vale? Llegan a corteza y son procesados. Pero ese procesamiento de la información requiere una toma de decisión, o sea, requiere acción. Esa acción va, casi que las cortezas motoras como tal, del lóbulo frontal, vamos a encontrar que esas cortezas motoras nos van a señalar o nos van a inervar o una glándula o un músculo. ¿Eso qué significa? Que la respuesta puede ser simplemente segregar saliva, ¿vale? Ante lo que estamos viendo. O la respuesta también puede ser agarrar algo y comérselo, ¿bien? Entonces, la acción como tal implicaría que el bloque 2 funcional
Pues principalmente procesa la información, mientras que el bloque 3, que es el lóbulo frontal, es el que monitorea, es el que regula la actividad. Es decir, es el que dice qué estímulo es más relevante en este momento de todos los estímulos que está recibiendo para tomar una acción, para actuar. ¿Bien? Entonces, desde esta lógica, principalmente, cuando hay una lesión del lóbulo frontal, entonces, ¿qué estaríamos perdiendo? Estaríamos perdiendo toda la organización de la conducta. Es decir, perderíamos. Por eso se llama síndrome, o sea, el síndrome del lóbulo frontal. Es un síndrome porque implica, afecta un amplio espectro. O sea, vamos a tener afectaciones de cortezas visuales, o sea, vamos a tener alteraciones en la percepción visual, alteraciones en la marcha, ¿vale? Alteraciones en el lenguaje, en el procesamiento de la información auditiva, ¿bien? Y sobre todo vamos a tener muchísimas implicaciones en el comportamiento humano, es decir, en general, en todo lo que tiene que ver con cumplir un objetivo, una meta, una regla, ¿vale? Entonces, esto para entender entonces que si teníamos el piloto automático de los animales, ¿vale? La corteza cerebral entonces empieza a regular ese impulso, ¿vale? Y entonces, en vez de que tú vengas a mí y me pegues, ¿vale? Digamos, me pegas y yo en vez de reaccionar te pego, yo te digo, oye, ¿por qué me pegaste? Ahí está actuando la corteza cerebral, específicamente la corteza frontal, ¿bien? Que la corteza frontal sería la que inhibe todo ese estímulo animal, ¿no? Ese quiero acabarte, destruirte porque me pegaste. Llega un punto, ¿vale? En donde el diálogo, o sea, lo simbólico, ¿vale? Lo simbólico está en el hecho de yo poder mediatizar y decirle, oye, profe, él me pegó, o mira, no me pegues más, eso no me gusta, no lo hagas más. Y con eso basta con el lenguaje, pero a veces el lenguaje no es suficiente. Entonces, empezamos a darnos cuenta que necesitamos pasar a la acción, ¿vale? Y en esa lógica, por eso es importante nosotros entender que el lóbulo frontal requiere la retroalimentación constante del ambiente. Es decir, el lóbulo frontal tiene que ver con que nosotros casi que actuemos adecuadamente en el contexto, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, voy de un punto A a un punto B, soy piloto, y despego en mi avión y voy para el punto B, resulta que apenas arranco el vuelo, se me meten un montón de aves en los motores y pierdo todos los motores. Si yo fuera una máquina, si fuera un computador en piloto automático, seguiría hasta el punto B. Pero gracias a que tenemos el lóbulo frontal, nosotros podemos, en función de la retroalimentación del ambiente, cambiar, ¿vale? Modificar nuestro comportamiento. Entonces, si hago esto, obtengo una retroalimentación inmediata que me indica que sí lo siga haciendo, o obtengo una retroalimentación que me indica que no lo siga haciendo. De ahí que los circuitos, digamos, de la voluntad, lo que nosotros diríamos, esta persona, mira, no se come el helado, hace dieta, es viciosa, la voluntad, ¿vale? Tener voluntad, está muy anclada en los circuitos frontales, principalmente en los circuitos relacionados con la dopamina, que es el sistema, digamos, de recompensa de nuestro cerebro. Y entonces, cuando hacemos algo y nos dan una recompensa, digamos que esa conducta casi que es algo muy del estímulo-respuesta del enfoque conductual, donde los castigos implicarían entonces una desaparición de la conducta, mientras que las recompensas serían un mantenimiento de la conducta. Pero de eso vamos a hablar pues mucho más allá, pero quiero es como que se hagan como la idea global, ¿vale? General, como el panorama en el que estamos, del que estamos hablando. Tenemos lo mejor de lo animal para rápidamente salvaguardar nuestra vida. O sea, rápidamente nuestro cuerpo nos envía una señal. O sea, eso que ustedes dicen la intuición, ¿vale? Es que yo creo que si me voy por ahí me va a ir mal, ¿vale? Es Profe, una... Sí, color amarillo. dale, dale. La verdad es que, pues, le entendemos, bueno, hablo por unos amigos, que le entendemos lo que está diciendo, pero en sí no entendemos como cuál es el tema base o a dónde quiere, o sea, no entendemos como esa parte, como en que, ¿me entiende?
Sí, 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 entiendo, Entonces entiendo como estamos que, como perdidos porque pues nos estás diciendo todo eso, pero no sabemos como cuál es el tema en sí, o sea, como por organizarlo bien, ¿me entiendes? vale, listo. Entonces vamos a meter esto, en que nosotros habíamos hablado de sinapsis sociales y sinapsis biológicas, ¿cierto? Y estamos todavía en la arista del discurso de verdad, ¿vale? Para entender, digamos, el comportamiento. O sea, estamos en esa línea de tratar de leer al sujeto y para leer a ese sujeto, entonces hablamos de un cerebro y entonces lo que estamos tratando de hacer es poder situar cómo funciona de forma macro ese cerebro, ¿vale? Para que nosotros podamos decir, bueno, si tenemos algún tipo de lesión, dependiendo de qué bloque esté implicado, asimismo voy a tener una consecuencia para el comportamiento humano. Entonces, esto inicia por la pregunta que se hacía relacionada con cómo, qué podíamos esperar si se da una lesión del lóbulo frontal. O sea, si aceptamos la idea de que es el cerebro el centro, entonces, ¿qué pasaría cuando se lesiona el lóbulo frontal? Bueno, el lóbulo frontal tiene esa lógica de alterar casi que la regulación y monitoreo de la actividad humana. No hay quien regule, no hay quien controle. Bien, entonces, todo eso es como para que vamos entrando dentro del territorio de situar o estudiar a este sujeto desde esta lógica de la neurociencia cognitiva, ¿vale? O sea, nos estamos posicionando. Una psicofisiología realmente es cómo se produce el fenómeno mental, cómo sucede ese fenómeno mental, cómo surgen las emociones, como el sentido del yo, o sea, cuando tú dices, profe, no te estoy entendiendo, ¿cómo surge, cómo hace tu cerebro para dar cuenta de que no lo estás entendiendo? ¿Vale? Entonces, para poder responder a eso necesitamos unas piezas, y esas piezas entonces empiezan por bloque 1, bloque 2 y bloque 3, para sobre ese armazón empezar entonces a pensar que tenemos un piloto automático que nos brinda todo este asunto de tomar decisiones rápidamente, ¿vale? Que no necesariamente tienen que llegar a conciencia, sino que uno dice, no llego a conciencia, tengo que salir corriendo ya, sino que es como el impulso, como que mi cuerpo me indica que me tengo que ir ya mismo. Eso me lo brinda el primer bloque funcional. Y tenemos la corteza cerebral para poder casi que Profe, se regular. le está cortando la... Se está No, cortando. no, yo le escucho bien. Ok, ok. Profe. Ah, Dale, entonces soy yo. Sorry. dale. Entonces, la regulación implicaría que nosotros empezamos a actuar. En un ejemplo, si yo, por ejemplo, yo llevo, no sé, un bebé en brazos y me resbalo, ¿vale? Normalmente la reacción corporal sería poner las manos atrás, porque tenemos largo tiempo de evolución que cuando nos resbalamos, la respuesta, el reflejo que tenemos es enviar nuestras manos para atrás para no lastimarnos, para disminuir la lesión, ¿sí? El daño. Entonces estamos programados así para cuidarnos, disminuir como el daño. Desde esa perspectiva, entonces, si yo llevo un bebé, ¿vale? No, normalmente nosotros no tiramos el bebé para poner las manos, o sea, sabemos que vale más el bebé que nosotros, o sea, que nosotros podemos resistir un poco más. Entonces, vamos a soportar todo el dolor sobre nuestro cuerpo. Y eso, ¿qué sucede? Básicamente por esta ley jerárquica, donde tenemos una corteza cerebral que indica que esto que llevo en brazos es mucho más valioso y puede inhibir esa respuesta del tallo cerebral de ser así que automática. Bien. Entonces, básicamente lo que quiero como situar es que tengamos como este mapa en nuestra mente. Vamos a hablar de bloques funcionales para entender como el mecanismo de acción de
de las respuestas que tenemos en términos de poder explicar, ¿no?, cómo suceden los fenómenos de la mente. Entonces, otro digamos, aspecto que quisiera como mencionarles es, voy a hacerles la siguiente pregunta. Yo les voy a mostrar un gato frente al espejo, ¿bien? Y la idea es que ese gato frente al espejo, ustedes me digan por qué creen que ese gato pelea con el espejo, ¿vale? Porque no tiene corteza frontal. Vamos a ver. ¡Qué lindo! Profe, profe, ¿no será porque cree que es otro gato? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos como la capacidad de saber que nosotros somos nosotros mismos por la prosocepción, ¿no? O sea, que nosotros sabemos que tenemos manos, que nos vemos así, que aquí está mi ojo, que aquí está el otro ojo, pero el gato no tiene la capacidad de decir tengo patas y soy blanco. Entonces, al verse al espejo, ¿no cree que es otro gato? Sí, por ejemplo, mirar la respuesta de un niño frente al espejo. Entonces, claro, digamos que nosotros, si vamos nuevamente a la idea que teníamos acerca de cómo funciona, digamos, este entramado para poder entender al sujeto, ¿bien? Tendríamos que decir entonces que nuestro cerebro lo que hace en últimas es el cerebro del gato, digamos que puede hacer una representación del gato, de adentro, de lo que pasa. Y también puede hacer una representación de lo que pasa afuera, ¿vale? O sea, tiene un mapa exterioceptivo, tiene un mapa propioceptivo. O sea, sabe dónde está todo, absolutamente todo. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros del gato? Porque nosotros podemos dar cuenta de que existe una conciencia, por decirlo así, ¿no? Y es algo similar a lo que estaba planteando la compañera ahorita. Es decir, existe una juxtaposición. Es decir, nuestro cerebro es capaz de, al mismo tiempo, generar una representación. Vamos, el gato percibe el mundo separado. Es decir, llega una información interna y una información externa. Por lo tanto, percibe como si fueran dos cosas separadas. Otro gato y yo, ¿vale? Mientras que nosotros como seres humanos, nosotros sí podemos juxtaponer nuestra información. Es decir, toda la información proveniente se genera al mismo tiempo y por lo tanto, cuando le preguntamos a una persona cómo te encuentras, cómo te sientes, el cerebro tiene un estado A en el que hace una representación. Todo el tiempo en este momento está generando una representación de su estado corporal, de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando adentro, y eso es un continuo, ¿vale? Todo el tiempo se está generando. Llega una pregunta como, ¿cómo estás? Pues implica que yo voy a la conciencia, ¿vale? Y entonces me pregunto por mi estado A. Y yo voy a mirar si existe un cambio, es decir, hay una A1, por ejemplo. Supongamos que me di cuenta que no me había percatado que tengo ganas de orinar, porque no sé si a ustedes les pasó cuando niños que les decían,
vaya al baño, y ustedes, no tengo ganas, y se subían al carro o al bus o lo que fuera, y de una, tengo ganas de orinar. Entonces, ¿qué sucede en Sí, es términos, verdad. qué sucede en términos de estos cambios corporales que no nos percatamos? Nosotros estamos todo el tiempo privilegiando información, o sea, nuestra atención, ¿vale? Nuestra atención oscila adentro y afuera, ¿vale? Como si esto está aquí, fuera el umbral, y entonces nuestra atención va afuera, y va adentro, y va afuera, y va adentro nuevamente, ¿vale? ¿Y eso que entonces traducido al castellano significa? Pues que realmente nosotros no estamos prestando atención a las cosas que nos importan, realmente. ¿Y por qué no le estamos prestando? No sé si a ustedes les ha pasado que van a escuchar una canción y entonces están diciendo, bueno, voy a ponerle toda la letra. Y realmente quieren saber qué dice la canción y les toca volverla a poner. ¿Por qué? Pues están leyendo algo y dicen, uy, qué interesante, ay, me le ve, ¿no? Me fui para otro lado. Entonces, claro, casi que, ¿cómo sucede todo esto? Pues que recuerden que estamos en un cuerpo, en un organismo vivo y su principal función es mantener la vida, ¿vale? O sea, todas nuestras adaptaciones, todas nuestras conductas tienden a garantizar la vida. Por lo tanto, la atención no se escapa a eso. O sea, la función de atención está al servicio de la vida. La cognición, la memoria, el lenguaje, ¿vale? Todo está al servicio de la vida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Pues que van a haber momentos en los que ustedes necesitan prestar atención al afuera, ¿listo? ¿Y por qué necesitan prestarle atención al afuera? Pues porque si están todo el tiempo adentro, pensemos en la cara opuesta, y alguien les está pisando, les está pitando, perdón, les está pitando porque ustedes están, no sé, van por plena calle Quinta y no se han dado cuenta porque toda su atención está adentro, pues muy seguramente no van a durar mucho en este mundo. Necesitamos prestar atención afuera, qué está pasando afuera, constatar que no hay peligro para nosotros y ir adentro también para percatarnos de que tenemos hambre, que tenemos sueño, que tenemos ganas de ir al baño, ¿vale? Por lo tanto, este proceso es un proceso de ir afuera e ir adentro continuo, continuo, continuo. Por lo tanto, una clase, por muy interesante, por muy bacana, por muy chévere que sea, necesita cambios, necesita que uno, digamos, que se pegue así un momento, que se quede en silencio un momento. Porque eso está indicándoles a los que están escuchando que la atención dice, voy afuera y sigue igual, sigue hablando de lo mismo, entonces voy a ir adentro, ¿vale? Pero si voy afuera y resulta que hubo un cambio, se quedó en silencio, entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? Entonces vuelve otra vez el periodo atencional a iniciar nuevamente, ¿vale? Entonces, esos tips, truquitos, etcétera, implican que por más que nosotros reconozcamos que tenemos un sujeto delante, ¿vale? Un ser humano, tenemos que reconocer que ese sujeto pues está atado a unas leyes que nos describe la neurociencia, unas leyes que nos describe la biología. ¿Bien? Entonces, con eso en mente, todo lo que nosotros vayamos a discutir, a hablar, pues se va a basar principalmente en que tenemos que partir, digamos, de esta estructura cerebral para tratar de entender este proceso de crecimiento, bien, de desarrollo. Y en esa lógica, entonces, todas nuestras atribuciones, me refiero a todas nuestras creencias sobre el sujeto, deben o deberían, en la mayor posibilidad, estar vinculadas a un saber científico. Y cuando me refiero a un saber científico, me refiero a que utilicemos no cualquier recurso para basarnos y fundamentar nuestra posición allí. ¿Cómo evaluamos, digamos, la calidad científica de algo? Realmente la fuente de la que proviene, inclusive un profesor, ¿vale? Un doctorado. O sea, uno puede decir, tengo el doctorado en algo. Eso, digamos que no es completa garantía, ¿vale? De que las cosas sean así, ¿vale? Deberíamos encontrar entonces
casi que como una opinión, ¿vale? Diferentes opiniones, igualmente científicas, igualmente válidas, porque han pasado por filtros, han tenido que debatir, han tenido que mantenerse, para poder entonces afirmar algo al respecto. Ahora, con esto en mente, llegamos a un punto que se vuelve un tanto extraño. Vamos a ponerlo así, extraño. ¿Y por qué extraño? Porque normalmente nos han hablado de la ciencia tradicional, ¿no? O sea, el asunto de pensar que somos materia, ¿vale? Que somos un cuerpo físico y que no existe nada más que eso. O sea, Santo Tomás de Aquino, ver para creer, ¿vale? Si no lo puedo ver, si no lo puedo constatar, no existe. Y ese fue uno de los principales problemas de nuestra disciplina, de nuestra ciencia. Porque constatar la mente, ahora, digamos, tenemos muchos recursos y la neurociencia nos dice, sí, la mente existe, bueno. Pero eso tuvo su historia. Entonces, ustedes, digamos que no tienen que luchar con si son ciencia o no son ciencia. Ahora, el asunto es que como es un tema del cual todos nos hemos deprimido alguna vez, todos nos hemos enamorado alguna vez, a todos nos han terminado alguna vez, a todos nos hemos enamorado, ¿sí? Pues sabemos de lo que estamos hablando. Entonces uno se preguntaría lógicamente, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo como psicólogo puedo decir diferente de lo que dirían otras personas? Y entonces aquí es donde, por eso, sugería que viéramos el documental de Health. ¿Listo? Y hasta el momento, entonces, lo que hemos hablado es que el discurso de la ciencia es el discurso que optamos también para hablar de sujeto, que es igualmente válido para hablar de sujeto, y que ese discurso de la ciencia entonces se fundamenta en las diferentes ciencias. Situamos el cerebro, ya hablamos acerca del cerebro y decimos entonces que este cerebro funciona a través de bloques funcionales. Bien, y hemos precisado cómo están compuestos esos bloques funcionales y cómo para qué sirven esos bloques funcionales. Bien, y hemos hablado de una ley jerárquica. Entonces, podemos saber que si se lesiona la corteza cerebral, las implicaciones van a ser mucho más amplias sobre la conducta que si se lesiona el primer bloque funcional del tallo cerebral. Bien, podríamos pensarlo así. Si se lesiona un sistema inferior, pues las complicaciones son específicas, mientras que si se lesiona un sistema superior, va a haber una mayor amplitud implicada en el comportamiento que vamos a observar. Y hemos casi que indicado entonces que el papel de las emociones es gracias a que tenemos una larga historia evolutiva. Es decir, las emociones son útiles, las informaciones que nos brinda nuestro cuerpo son útiles para tomar decisiones. Y lo que se atisba, que luego vamos a profundizar mucho más, es que no puede existir entonces una mente sino un cuerpo. Es decir, no puede existir una cognición pura, una cognición en abstracto, una mente en abstracto, sino que la mente está encarnada. Que la mente o que la cognición, ¿vale? Existe sobre la base de una emoción. O sea, no puede existir cognición sin emoción, o no puede existir emoción sin cognición. Entonces, desde esa perspectiva, pues es muy valioso reconocer que vamos a hablar de cómo se forman las emociones, cuál es el papel que tienen las emociones y ese surgimiento de la conciencia, en últimos, ¿vale? Y ahora, pues vamos a ir a las preguntas que tienen en el chat. Me tomo todo. Entonces, vamos a las preguntas. Profe, mira que se me fue el internet hace 2 minutos y lo último que dijiste no lo escuché. Qué pena. Date, dale. Entonces, ¿qué dije hace 2 minutos? Dije
Estaba haciendo una recapitulación, o sea, estaba resumiendo cómo no puede existir mente sin cuerpo, no puede existir emoción sin cognición, ¿vale? Es decir, que el tallo cerebral existe para que pueda existir la corteza cerebral, que no puede existir lo uno sin lo otro. Y por lo tanto, entonces, que lo que yo pienso no es distinto de lo que siento y lo que siento no es distinto de lo que pienso. No existe la cognición pura, no existe una mente sin carne, es una mente encarnada en un cuerpo. ¿Listo? Por lo tanto, entender cómo surgen las emociones, cómo se alteran las emociones y ese papel de las emociones en la cognición, pues nos ayuda a entender muchas veces lo que tenemos que hacer en últimas. ¿Y por qué propongo Health como un elemento de discusión, un tema, digamos, en tensión? Porque es como si estuviéramos mirando otras alternativas distintas a las típicas. Es decir, pensar, por ejemplo, lo que la física cuántica nos invita a pensar. Es decir, hasta 1925, antes de la creación de la física cuántica, se creía que habitábamos un cuerpo físico, que éramos casi que un mecanismo que si se dañaba, entonces lo que teníamos que hacer era reemplazar la pieza. Y si no se podía reemplazar la pieza, pues no había nada que hacer. O sea, éramos materia. Ahora, digamos que el concepto con la física cuántica es realmente, no es tan cierto que seamos materia, que lo que hay aquí, si lo pusiéramos en un microscopio, lo que veríamos sería energía. Es decir, que nuestra manera, digamos, de hablar, de discutir, de pensar, pues implica entonces cómo funciona la neurociencia. Por ejemplo, el experimento que mencionaba Patricia Kuhl es básicamente nosotros cuando pensamos emitimos una frecuencia. Esas frecuencias son las que se registran a nivel de nuestro cerebro y son las áreas que se ven como con luz, ¿no? Con energía. Y entonces así podemos decir, ok, se está activando esta región cerebral cuando hace este tipo de comportamiento. Bien, entonces, esto es un asunto interesante de discutir porque como tenemos preguntas en el chat, pues voy a empezar a revisar esas preguntas. Dice, Muchas gracias, profe, muy amable. dale. Si una madre en el embarazo tenía problemas intrafamiliares, ¿el bebé puede nacer con alguna secuela de eso? ¿Cuál sería? Claro, aquí es importante recordar que toda alteración, digamos, a nivel de... Nosotros somos un paquete genético que se desenvuelve, ¿cierto? Pero existen unos factores epigenéticos que modulan la aparición de los genes. La epigenética modula la expresión genética. Entonces, la epigenética nos va a permitir entender por qué el ambiente puede modificar un gen. Es decir, yo tenía el gen, a ver, se los pongo así, yo tengo el gen de la violencia, ¿vale? Tengo un comportamiento, tengo problemas de ira, ¿vale? Comportamiento muy volátil. Pero nazco en un monte tibetano, o sea, en un centro budista, así por allá en el Tíbet, aislado, monje, calvito, mejor dicho, el avatar, ¿no? Y me la paso meditando, me la paso todo el tiempo controlando. ¿Ustedes creen que voy a expresar genéticamente mi ira? O sea, que el genotipo pase a ser un fenotipo, a expresarse. No creo, ¿cierto? Es muy poco probable que se pueda expresar. Profe, por ejemplo, yo no me acuerdo si fue en el documental que usted mandó, es que yo me he visto varios, pero decían que ya sea una enfermedad, digamos, física o, o emocional, casi siempre se desarrolla es ambientalmente, o sea, es un porcentaje muy pequeño el do genético, es más que todo ambiental. Eso fue lo que yo, lo vi en un documental, pero no me acuerdo en cuál. Entonces decían eso, que uno tiene, o sea, la genética sí es un factor importante, pero que es más que todo ambiental. O sea, que, por ejemplo, lo que dices, es muy poco probable que una persona
que, digamos, genéticamente tenga un carácter así agresivo, pues en un lugar, un templo tibetano, pues desarrolle esa agresividad. Es Ujú. muy poco probable. Entonces las investigaciones decían eso. Sí, sí, estamos de acuerdo. O sea, el papel que tiene el medio ambiente, entonces vamos a incluirlo como un factor epigenético. O sea, nosotros no podemos negar lo genético, ¿vale? Va a tener una disposición, o sea, va a ser una persona que tiene una carga genética, va a tener mayor disposición para desarrollar cierto tipo de comportamiento. Entonces, vamos a tener que sopesar. Es como si dijéramos, ok, vamos a poner en unos ingredientes y decimos, bueno, por su filogenia tiene esta carga genética. eh, y esa carga genética entonces puede, en interacción con el ambiente, tender a decir, bueno, este ambiente favorece la expresión de estos genes o lo ayuda a contener la expresión de esos genes. Entonces, en esa línea de pensamiento, si nosotros nos vamos al mío nuestro, ¿listo? Este mío, nosotros teníamos una hora pico en la que era imposible andar, o sea, casi que todo el tiempo te tocaba, era incomodísimo. Si yo tengo una disposición genética a expresar, digamos, violencia, con esas condiciones ambientales fácilmente voy a estar muy molesto, ¿vale? Entonces, qué elementos nosotros vamos a tratar de poder como recordar al momento de leer a un sujeto? Número uno, con la pregunta que hace la compañera, si una mujer en etapa de embarazo consume sustancias, ¿vale? O, entonces tenemos aquí diferentes condiciones. Un ambiente en el cual hay, casi que mantiene todo el tiempo en un estado de una sobreestimulación, es decir, hay un estrés permanente, continuo. Ese estrés continuo lo que va a generar es que tenga un comportamiento bastante dispuesto, ¿no? Bastante dispuesto a tener una carga de cortisol, ¿vale? Que básicamente cuando estamos estresados pues tenemos unas altas dosis de cortisol y vamos a tener un cerebro estresado, ¿vale? Un cerebro estresado. Ese cerebro estresado lo que nos lleva a pensar es que si se mantiene en el tiempo, o sea, una cosa es el estrés normal de la vida, es decir, eh, necesitamos el estrés para poder desenvolvernos, activar, responder, ¿cierto? Pero cuando ese estímulo que nos está causando estrés no desaparece y se mantiene en el tiempo, entonces es un estrés negativo. Y entonces, en una situación en la cual tenemos una mujer en embarazo rodeada de una familia, de un entorno, por ejemplo, supongamos que vivimos en un lugar donde todo el tiempo se dan balas, hay fronteras invisibles, donde hay masacres, donde, o sea, no estoy seguro, que es normalmente en las zonas rurales colombianas, eh, el impacto que tiene para el desarrollo de los niños es básicamente esa transmisión de estrés. Es decir, vamos a tener como decíamos, toda la experiencia pasa a través de la piel. Entonces, antes de que el niño pueda nombrar esa experiencia, decir que le preocupa las balas o que el secuestro y todo este tipo de cosas, él ha tenido una experiencia a través de la piel que ha degustado. Es decir, él tiene esta sensación a nivel del cuerpo, a nivel de su self, que le lleva a hacer esta interpretación de que es a través de estas experiencias dolorosas, a través de estas experiencias de estrés constante, que él puede, vamos que él es y él existe. Entonces, la derivación o la consecuencia lógica de esto sería pensar que un niño que crece en entornos violentos, ¿vale? Va a buscar entornos violentos. Por eso, romper los círculos de violencia se vuelve bastante difíciles porque es como si o sea, hacemos, a menos que cambiemos y entendamos que podemos tener otra manera de existir diferente a las experiencias que nos han brindado y que no es solo a través del dolor, que yo también puedo expresar quién soy y lo que soy. Entonces, es de construir esas experiencias
Es decir, esas sinapsis biológicas para empezar a formar otras sinapsis biológicas. ¿Cómo? Brindando otro tipo de experiencias sociales, menos ansiosas, menos angustiantes, menos estresantes. Y lo mismo para el consumo de sustancias. Lo triste es que uno se da cuenta a veces que está en embarazo a los 3 meses. Y el consumo de licor, digamos que es de las consecuencias, digamos que más típicas que hay en torno a la alteración del desarrollo. Altas dosis de consumo de alcohol puede llevar a generar desde una pérdida de la visión hasta un retroceso cognitivo, deterioro cognitivo. Entonces, yo puedo tener el gen de ser Einstein, ¿vale? Pero si mis padres consumieron alcohol durante mi gestación, ahí no hay nada que hacer. O puedo tener el gen para ver periféricamente 180 grados y ser como James o como Messi, que antes de que el jugador llegue, pongo la pelota ya. Entonces, a mí me pagan por resolver problemas. El problema que tengo que resolver es que metamos goles. Y me pagan bien por eso. Entonces, si yo tengo el gen para poderlo hacer, o sea, tengo esa disposición genética, se me facilita muy bien anticipar los movimientos, ver la cancha, toda su periferia completa. Pero no tuve un padre, no tuve un entorno que me estimulara, nunca me prestaron un balón, nunca me llevaron a jugar, etc. Pues no voy a poder manifestar fácilmente mi gen. Lo mismo es cuando ustedes se subían al mío y les tocaban, no sé, alguien o algún músico se subía. Ustedes se daban cuenta que esa persona, digamos que tenía el gen para eso, o sea, como el talento musical para tocar, o le había tocado casi que aprenderlo sobre, o sea, práctica y práctica, y era como que se sabían la canción y basta, ¿no? O sea, no había como más elementos adicionales a ese. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una dieta, un estilo de vida que se caracteriza por la quietud, que se caracteriza por el consumo excesivo de azúcares, nuestra cultura, por ejemplo, consume mucha papa, yuca, arroz, todo esto, digamos que lo que lleva es a una generación más de altas dosis de azúcar en nuestro organismo. Esas altas dosis de azúcar en el organismo lo que hacen es acelerar el proceso de envejecimiento cerebral, es decir, el Alzheimer, la, digamos que los deterioros cognitivos corticales, bien, como el Alzheimer, pues implican necesariamente que, o sea, todos nosotros, absolutamente todos, a medida que pasan los años, vamos envejeciendo, ¿sí? Ese envejecimiento, ese deterioro cognitivo, se puede modular, o sea, se puede acelerar o se puede lentecer. ¿Cómo? A partir de la dieta, dependiendo si consumo, si hago ejercicio, si tomo Coca-Cola y puro azúcar y demás. Y eso está retratado en un texto que se llama Cerebro de Pan. Cerebro de Pan lo que hace es recopilar cómo a través de la dieta se puede obtener mejorías cognitivas. Entonces, nosotros estamos hechos 50% de papá, 50% de mamá. Casi que papá y mamá aportan lo mejor que tienen, ¿no? Entonces, mira, en este momento, fruto de la selección natural, me he dado cuenta que esto, ¿vale? Es lo mejor que tengo para hacerle frente al ambiente. O sea, se necesita un pulgar oponible, se necesita un lóbulo frontal, entonces eso hay que pasarlo. ¿Qué más hay que pasar? Mucho pelo, poco pelo, bueno, altura, cognición, CDI, ¿listo? Y todo eso es lo que pasa papá y eso es lo que pasa mamá, ¿listo? Lo mejor de lo mejor para hacerlo a nosotros, ¿vale? A los hijos. Pero cuando tenemos dietas como consumo de alcohol, bueno, todo lo que hemos hablado, es como si a esa receta para hacer a un ser humano le pusiéramos un clip. Y entonces el libro que... No voy a poner este que tengo más fácil acá. Digamos, como si esta fuera la receta para hacerlo usted, entonces pusiéramos una grapa aquí y entonces toda esta información ya no pasa, se la salta. Esa situación, digamos, es típica
y explica entonces el efecto, digamos, epigenético de la expresión, ¿no? De cómo algunas personas pueden tener historias de y creo que ustedes han seguramente visto muchas películas así de personas que han tenido un coeficiente intelectual muy, muy elevado y situaciones familiares muy complejas, o situaciones de vida muy complejas, sobrevivientes de situaciones. Por ejemplo, Boris Cyrulnik, el del padre de la resiliencia que hablamos en sesiones anteriores, eh, pues nos indica, las últimas nos está diciendo es cómo inventamos un nuevo desarrollo luego de este desarrollo inicial, ¿no? De este trauma que nos haya pasado, esta situación difícil. Entonces, las preguntas de ¿cómo afectará? ¿Vale? Casi que lo que tenemos que pensar es que somos como una hoja de papel, o sea, como así, ¿no? Entonces, ese es el paquete para hacer un ser humano y lo que pasa si las condiciones intrauterinas y medioambientales son las mejores, lo único que dejamos es que se desenvuelva, ¿vale? Pero cuando consumimos alcohol, cuando tenemos situaciones estresantes en casa, etcétera, todo esto lo que está haciendo es aumentar, cambiar los niveles, alterar los niveles físico-químicos intrauterinos, que lo que va a llevar es a pues un cambio en el comportamiento. Básicamente, se han reportado, o sea, se reporta relaciones con alteraciones en el desarrollo. Es decir, se lentece el desarrollo o se pueden desarrollar alteraciones de déficit de atención, dificultades de hiperactividad, ¿vale? Pero lo que quiero decirles es siempre tener la idea de, bueno, vamos a analizar la evidencia, ¿vale? Entonces, analizar la evidencia es, yo quiero saber si tomar alcohol, cuál es el efecto que tiene para el comportamiento, ¿vale? Y voy a hacer esa revisión, o sea, mi proyecto de investigación es ese y quiero reportarlo. Quiero hacer una lectura juiciosa de si sí o si no afecta, ¿vale? Entonces van a haber estudios que van a decir que sí afecta, otros estudios van a decir que no afecta. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Vale? Entonces, lo que quiero señalarles a ustedes es, por favor, se los advierto, es cuando vayan a tener que tomar una decisión sobre algo, empiecen entonces a hacer las búsquedas, a recolectar esa información para poder decir, para tomar una decisión fundamentada. Entonces ahí pueden usar los recursos que disponemos, Scopus, PubMed, las bases de datos donde se publica ciencia y sabemos que la autoridad ha revisado, ¿vale? Entonces ustedes pueden empezar a recolectar información y decir, ah, ok, mira que recientemente se está diciendo que sí, porque antes se pensaba que sí, pero ahorita quiero saber qué se dice actualmente. Entonces, la recomendación es esa, para que no lo pensemos. Aquí es, vamos a hacernos una idea general, si hay una afectación, pero queremos saber si se mantiene, revisamos, qué tipo de afectación, también revisamos. O sea, el reporte es que se da TDAH, perfecto, listo. Esa es la consecuencia para la salud. No, la consecuencia es que hay un desarrollo alterado a nivel motor o a nivel de lenguaje. Perfecto, eso es lo que podemos reportar, lo que nos consta. ¿Listo? Porque todo el tiempo se está publicando, se está actualizando información. Entonces es importante, al momento de tomar decisiones, tomarlas con base en la evidencia. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Entonces, cuando usted habla de alteraciones, quiere decir de que cuando pues hay un desequilibrio químico en el cerebro, ¿eso es de carácter biológico también? ¿O no? Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que no sucede de manera separada así que las alteraciones en el cuerpo van a afectar también a nivel cerebral. O sea, nuestro sistema nervioso central existe también sobre un cuerpo sano. Así que esto que en el documental hablan de cuerpo sano, mente sana, pero si la mente está sana puede sanar el cuerpo.
Pues tiene mucha relación. Como existe un sistema bidireccional que todo el tiempo se está retroalimentando y sosteniendo en el tiempo. Entonces, cualquier alteración en el entorno, ¿vale? Que nos afecte, que nos implique, nuestro cerebro lo va a cartografiar, porque empieza a notar que eso que está pasando en el entorno es útil para nosotros, es necesario para nosotros. Entonces va a ocupar una sinapsis biológica, va a tener esa digamos, ese lugar dentro de nuestro cerebro. Y, por ejemplo, los síndromes de abstinencia implica que necesitamos cada vez más dosis para mantener casi que la misma respuesta, la misma casi que conducta, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner en términos de todo lo que hagamos a nivel externo está generando un impacto a nivel cerebral, sí. ¿Todos los cambios a nivel corporal generan un impacto a nivel cerebral? Sí, ¿vale? Y viceversa. Todo lo que yo empiece a pensar, si yo empiezo a ponerme en otra actitud, a cambiar mis pensamientos, a cambiar mi manera de reaccionar ante el mundo, ¿eso va a traer como consecuencias que empiece a cambiar mi sinapsis cerebral? Sí. ¿Y eso va a traer como consecuencia que cambie mi entorno? Sí. ¿Vale? ¿Cómo Entonces, así? No, gracias. ¿listo? Profe, Entonces, yo tengo una pregunta. ok. Pues tú ahorita estabas hablando del dolor y todas esas cosas que se representan también físico y esas cosas. Entonces, yo estaba viendo un documental, no fue el que nos dejaste, sino otro, Ujú. de que entonces me entró una pregunta por eso, porque Dale. hablaba de que es un monje el cual él dice que si se va a poner, digamos, en un dolor, digamos, un ejemplo, que pusiera la mano en una zona caliente. Ujú. Entonces, él supuestamente hacía una meditación y se decía a sí mismo, bueno, el cerebro, de que ya iba a pasar ese dolor y por ende no le dolía. Pero también hay algo que cuando estábamos viendo, pues, neuro, de que si a ti te llegan, digamos, en un robo te apuñalan y por la adrenalina y todos los neurotransmisores que se están liberando en ese momento, pues tú no sientes el dolor. Entonces, no entiendo si cuando uno está normal se dice, ay, me voy a chuzar, pero de todas maneras te duele. ¿Cómo una persona es capaz de llegar a controlar eso en la mente? Ujú. Nuestro cerebro es un músculo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros hemos creído que algo nos duele? Que poner la mano en el fuego nos duele. Que inmediatamente al poner la mano en el fuego, nuestro sistema nociceptivo nos va a decir que eso es caliente y que duele. Es decir, nuestro cuerpo, por años de evolución, incluido, va más allá de nuestra ontogenia, es decir, va toda nuestra historia filogenética, nos ha dicho que duele, y entonces tenemos un sistema casi que automático, casi que retiramos la mano inmediatamente. Luego miramos a nivel cortical cuál fue el estímulo, o sea, a nivel de conciencia, oye, ¿yo por qué retiré la mano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me causó este dolor? Pero realmente es una historia muy larga, muy larga, muy larga. Pero eso no significa que ese sistema automático yo no lo pueda regular o lo pueda controlar. Es decir, que yo mediante meditación, mediante mindfulness, por ejemplo, eh, pueda alterar la respuesta corporal, o sea, la percepción que tengo de algo. ¿Bien? Eh, Ahí el asunto es que está siempre, digamos, esa gran incógnita de qué tanto el cuerpo humano, nosotros como seres humanos, somos capaces de hacer, ¿vale? Si estamos limitados por nuestras propias creencias, porque así nos lo han dicho, es decir, no hagas eso porque mira, te puede pasar esto. Y no es culpa de nuestros papás, es simplemente que así los educaron también. Entonces, lo que quiero señalar acá es el hecho de que existan personas que lo pueden hacer, es como si nos dijeran al resto de la humanidad, es posible hacer. Y aquí quiero hacer como una anotación. Por ejemplo, más o menos creo que en el 45, más o menos,
el récord mundial de correr como 4 millas era como de unos 10 minutos, una cosa así, ¿vale? O sea, aquí no estoy diciendo preciso, ¿vale? No estoy diciendo preciso, pero lo que quiero señalar es que estaba un récord mundial que nadie podía romper hasta que llegó una persona y lo rompió. Y apenas él lo rompió, o sea, recorrió esas 4 millas en 5 minutos, ¿vale? El resto de personas, cuando vieron que sí era posible, empezaron a hacerlo también. Entonces, más personas empezaron a romper récords mundiales. O sea, empezaron a hacerlo en menos tiempo, ¿vale? Entonces, lo que quiero señalar es que cuando empiezan a aparecer estas personas atípicas, cuestionan a la ciencia, cuestionan lo que sabemos respecto a algo, porque un asunto científico es que te permite explicarlo todo. O sea, tú dices, esto es así. Por lo tanto, alguien que se sale de esa norma te hace casi que preguntarte sobre tus propias creencias científicas, porque son creencias científicas. Es decir, yo cuando empecé a estudiar, ¿vale? A mí me decían que no había neurogénesis, es decir, no había surgimiento de neuronas. Luego, pues, me di cuenta que sí había. Y estaba mal, no, era simplemente que los dispositivos tecnológicos con los que se contaban en esa época, pues decían que no había, que no lo habían detectado. Pero cuando empiezan a surgir mejores datos, mejores herramientas científicas, empiezan a aparecer las respuestas, ¿vale? Y asimismo también empiezan a aparecer mejores preguntas. Entonces, tú, ahorita con la pregunta que me haces, pues yo no podría decirte por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que es el mecanismo de... Pero lo que sí te diría es que sabemos que hay que entrenar el cerebro. Es decir, si tú te la pasas creyendo que no puedes, tienes razón. Y el que cree que puede, también tiene razón. Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro ha estado todo el tiempo, su medio ambiente reforzando y su sinapsis va mucho más rápido. Es como si tuviéramos una autopista que fácilmente tomamos. O sea, el que es alegre, la persona que es alegre, fácilmente puede volver a estar alegre. O sea, le pasa, no es que no le pase nada malo, ¿sabes? Le pasa algo malo, pero se repone fácilmente. Porque es más típico para él estar contento que estar triste. Mientras que una persona que está triste, porque lleva mucho tiempo triste, es más difícil generar el estado emocional de alegría. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo en ese estado. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para mejorar esos estados y pasar más tiempo en el estado que queremos estar? Pues ahí vienen diferentes alternativas, pero lo que quiero como señalar acá es que, claro, nuestro cuerpo está diseñado para que ganemos la batalla. ¿Cuál es la batalla? La vida. O sea, que podamos vivir el mayor tiempo posible, ¿listo? Y que cualquier amenaza ambiental podamos sobrellevarla. Entonces, si tenemos una lesión, entonces viene toda la adrenalina, casi que a adormilarnos, como si fuera una morfina externa. O sea, nos calma el dolor, no lo sentimos, seguimos jugando y luego viene el dolor. Pero decimos, bueno, pero lo disfruté, pasé. Yo en qué momento levanté este peso tan increíble, salté tantos metros, imposible, pero lo hice y salvé mi vida. Entonces, lo que somos capaces de hacer como Profe, seres, una pregunta, perdón. sí, dale. Ya que usted toca el tema de que el cuerpo está, digamos, diseñado para ese tipo de cosas, por ejemplo, en el documental Hell, Sí. dicen lo mismo, que el cuerpo y la mente están diseñados para recuperarse el mismo, como cosas de lesiones o así mismo que se ven en el documental, es con la propia energía del cuerpo, ¿cierto? ¿Eso sí puede suceder? Bueno, ahí lo importante, bueno, la respuesta a eso es un sí, o sea, pasa. Y pasa y no pasa como por casualidad, ¿no? O sea, digamos que hay personas que se dedican a estudiar por qué pasa, ¿vale? Y cómo es posible que algo que se creía imposible se haga posible. Y se reporta, y se publica, y se discute, y obvio, vamos a tener retractores, o sea, personas que dicen, eso es imposible, eso lo maquillaron, eso no es posible,
Vale, pero volvemos nuevamente a lo que estábamos centrados. Este mundo que compartimos no es el mismo para todos. Algunos van a estar en el ateísmo profundo, es decir, no hay un Dios, no hay una energía, no hay nada de eso. Puro cerebro, si el cerebro se lastimó, se lesionó, pues entonces no hay nada que hacer. Hasta personas que les dan un pronóstico, les dicen, mira, tienes este pronóstico de vida, te queda tanto tiempo de vida, y frente a esa situación, algunos dicen, voy a morir, y otros dicen, hay un porcentaje mínimo de sobrevivir y yo me voy a aferrar a esa esperanza. Que al final tengan razón y sobrevivan, genial. Que al final no la tenían, también genial. ¿Por qué? Porque finalmente vivieron según su decisión, su elección. Entonces, la investigación con células madre, que es digamos que una de las mejores como pruebas, ¿no? De cómo nuestras células no saben realmente qué es lo que está pasando afuera. Es decir, nosotros le decimos qué es lo que está pasando afuera. ¿En qué entorno estamos? Entonces, si nosotros le decimos a nuestras células, hey, muchachos, ustedes están envejeciendo, pues las células van a generar este entorno de envejecimiento. Estoy enfermo, pues se genera este entorno de enfermedad. Distinto es a sustituirlo. No es que uno diga voy a abandonar, porque todo lo que, si ustedes notaron, ninguno de los casos que se presentan, ninguno abandona el tratamiento tradicional. O sea, no es que pura magia de la mente. No, es que además del tratamiento tradicional, yo voy a utilizar mi mente para acompañar este proceso. Entonces, la quimioterapia, que todo el mundo la vive horrible, pues yo voy a imaginar que esa quimioterapia es como si se estuviera comiendo un tumor. Lo estuviera irradiando y estuviera desapareciendo y cada vez fuera más pequeño, más pequeño, más pequeño. Perfecto. Ah, no, es que tengo una emoción que me está causando esta enfermedad. Entonces voy a hacerme cargo de esta emoción, voy a expresar esta emoción, voy a permitirle que se vaya, ¿no? Entonces los mecanismos de acción que llevan a la salud es reconocer que realmente en nosotros está también el hecho de tener responsabilidad por nuestra salud, mejor dicho. Es recuperar nuestro poder respecto a nuestra propia salud. Entonces, como las diferentes células madres en diferentes entornos químicos terminan siendo diferentes partes del cuerpo. Entonces, algunas son hueso, algunas son músculo, algunas son una neurona, ¿vale? Y realmente es porque se configura un estado corporal. Entonces, yo tengo una frecuencia y si yo pienso de formas en las cuales me siento bien, ¿vale? Me siento a gusto, no para complicarnos de, bueno, simplemente vamos a ubicar el mundo en dos, ¿vale? Las emociones tienen ese papel. Nos ayudan a jerarquizar el mundo, a organizar el mundo. O sea, hay cosas en el mundo que nos importan un cero a la izquierda y otra que nos importan muchos ceros a la derecha, ¿vale? Entonces, así las cosas uno puede decir, esto me importa mucho o esto me importa poco. Y también, esto me hace sentir bien y esto me hace sentir mal. Entonces tenemos dos valores, dos escalas de valor a las que nos corresponden, en últimas, tomar el control. Entonces, si tú te estás sintiendo mal con lo que estás pensando, ¿por qué sigues pensando eso? O sea, se nos devuelve la pregunta, es, bueno, tú estás escuchando lo que tu cuerpo te está diciendo. O sea, las señales son claras. Porque tienes que esperar a que te dé una parálisis, porque tienes que esperar a que tengas una enfermedad para escuchar tu cuerpo. No sé si algunas veces sus padres les han dicho, mijo, esa enfermedad que le dio, o sea, esa gripa es porque usted descansa, porque es que usted no paraba en la casa, ¿no? De rumba en rumba, o de trasnocho en trasnocho por los exámenes, o lo que fuera, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo es muy sabio en este sentido, entender que nuestros pacientes cuando llegan con sus creencias en torno a las cosas.
Y nosotros desde la ciencia no podemos negarlo, o sea, nosotros no podemos decirle, mira, la vela no sirve para nada, Dios no existe, etcétera, porque realmente cada uno ha construido su experiencia, ¿m? Su experiencia espiritual, su experiencia acerca de lo mítico, no sé, de ver las cartas, la astronomía, ¿vale? Que los ángeles que nos acompañan, el ángel de la guarda, ¿listo? El problema es cuando uno es presidente de la República, digamos, dice, bueno, me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, de Fátima, para que no nos contagiemos tanto. Ese ya digamos que es un problema y es cuando necesitamos, ahí eso es plano de fantasía, ¿vale? Plano de realidad es necesitamos soluciones reales a un problema real, que es que hay un aumento de contagios. ¿Me siguen? No sé hasta el momento si ha sido claro, si tienen alguna pregunta, si quieren que... Profe, Ujú. mira que tú ahorita estabas hablando eso de darle un punto de vista diferente a la situación, ¿no? Como ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Sí. Ujú. Entonces me acordó una situación que pues pasó y era y que me di cuenta de cómo haces tú para no sentirse tan mal. Y la situación fue que, digamos, yo tenía un tío que ya murió y él sufría no me acuerdo bien, leucemia. Ujú. Entonces, él ya le habían dicho que que se iba a morir. Entonces, el psicólogo lo que hizo, en vez de dejarlo guardado en en una habitación y dejando que él mismo se mate, porque pues pasa que cae en depresión, lo que hizo fue que lo trasladaran a una habitación con una mejor vista, o sea, con ventanales más grandes y que llegara la luz, ¿no? Ujú. Ujú. Y eso es como lo que querías llegar, como que si yo me siento mal, ¿para qué me voy a quedar, digamos, no sé, ejemplo, todo el día en la cama si eso me hace sentir más mal aún, ¿no? Así es, así es. O sea, esto es un asunto para nosotros como psicólogos de como recordar que la, el motivo de consulta, ¿vale? Lo ha creado la persona. Él cuando llega a consulta va a culpar a otros, va a responsabilizar a otros, a ustedes, bueno, de todo. Pero finalmente lo que nos importa es empezar a recuperar esa responsabilidad personal. O sea, yo cómo hice para llegar a este punto, yo cómo me estoy haciendo zancadilla yo mismo. Eh, ¿Cómo puedo generar nuevos? O sea, una cosa es que yo llegaba, listo, yo quiero sentirme bien, pero no sé cómo hacerlo. Eh, pero ya por lo menos hay una idea de que algo no está bien, ¿no? Que necesito hacer algo para sentirme mejor. Entonces, desde esa perspectiva, claro, nosotros vamos a tener siempre este asunto de que todo lo que nos pasa, bueno o malo, pues es nuestra propia responsabilidad. O sea, ni el coronavirus tiene nada que ver acá, ni el tipo de mamá que tuve, ni nada de eso. O sea, es básicamente lo que hacemos nosotros ya una vez estamos en este punto de formación, ¿vale? Yo sé que ustedes están en segundo semestre y tal, pero es recordar que ustedes se están formando para eh, casi que ser la mejor versión de ustedes. Es como que, bueno, yo al acostarme, mi vida es la mejor versión de mí, es decir, hoy expresé la mejor versión de mí. ¿Qué obstáculos impidieron? ¿Qué fue lo que hice que hizo que no fuera mi versión, mi mejor versión? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Bien, y lentico, o sea, no tiene que ponerse uno unas metas así imposibles de cumplir, es simplemente como pequeñas ganancias, pequeños triunfos, pequeñas conquistas, porque cada día es como si fuera un pequeño peldaño que vamos conquistando. Entonces es decir, en últimas, eh, bueno, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor hoy? ¿Vale? Hoy, si me estoy sintiendo fatal, porque bueno, no los puedo ver, no sé cómo están, no sé si están atravesando por situaciones difíciles o no, pero en el fondo lo que les quiero transmitir es que no están solos y que en el fondo, eh, así como llegaron ahí, también pueden salir de ahí, ¿vale? Eh, Ahora, algo que nos lleva también a pensar esto es que no estamos determinados, o sea, no es como de, ya, te vas a morir con esa, siendo así. No, yo no puedo hacer nada al respecto, no. Tenemos varios conceptos que nos aclaran y nos dicen, no,
Uno es la epigenética, que modula la expresión del gen, y el otro es la plasticidad cerebral, que lo que hace es cambiar, adaptarse como un cerebro plástico a las condiciones del ambiente. Entonces, si ustedes venían siendo de una forma y quieren ser de otra, pues lo pueden empezar a hacer, empezar a adoptar, a vestirse, a pasar más tiempo siendo esa persona que quieren ser. Entre más tiempo pasen siendo la persona que quieren ser, pues terminan convirtiéndose en esa persona. Y luego, cuando se miren al espejo, es como el extraño, ¿no? El, bueno, ¿quién soy en este momento, ¿no? Y es chévere cuando ustedes toman decisiones hoy y luego se encuentran con su yo adulto y dicen, bacano las decisiones que tomaste porque estoy orgulloso de lo que soy en este momento. Porque realmente no hay una separación, o sea, Volver al Futuro, la película clásica de Volver al Futuro, no hay una separación entre los diferentes yo, ¿vale? Seguimos siendo los mismos, ¿vale? Los mismos. Entonces, es no perder como la esperanza en que podemos, si tenemos una conquista grande, pues vamos a ponerla en pequeña. ¿Qué cosas pequeñas puedo hacer hoy por mí para mejorar, para estar mejor? Y respecto a eso, pues hay, o sea, incluso hasta pueden pasar tiempo valioso siguiendo personas o viendo canales que les permitan mejorar, ¿no? Entonces, no, es que yo sé que me dificultó, no sé, me hace falta mejorar mi hablar en público. Entonces puedo buscar cómo mejorar, cómo hablar en público. No, es que me hace falta finanzas personales. O sea, me dan plata y la gasto de una, pero quiero ahorrar, quiero tener más dinero. Bueno, listo. Es como ustedes saben qué es lo que necesitan. Entonces también saben que necesitan empezar a leer, empezar a buscar, empezar a consultar. Porque finalmente la educación en últimas es para que ustedes no sean como otro ladrillo en la pared. No, más bien es quitar ladrillos que existan y hacer más bien puentes, contratar personas, o sea, beneficio para otros, aportarle a otros. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas, voy a seguir con las preguntas que están en el chat. ¿Listo? La siguiente pregunta habla de la encefalopatía traumática crónica, si tiene que ver con alguna deficiencia o daño en todos los lóbulos o de uno específico. Cuando hablamos de encefalopatía, digamos que estamos hablando de una lesión de todo el cerebro, que tiene una causa que es un trauma, es decir, que o una lesión, ¿vale? Una caída, una herida, algún tipo de dificultad. Y cuando ponemos el nivel, nosotros podemos decir, hay la cronicidad, que son los momentos más graves, los más difíciles de abordar y los que tienen entonces un peor pronóstico. Por lo tanto, desde la descripción que haces acá, podríamos decir que es una implicación de todos los lóbulos en particular, ¿vale? O sea, es como si tuviéramos una encefalitis, una inflamación, y esa encefalitis entonces va a generar diferentes alteraciones a nivel de todo el encéfalo. Por ahí uno podría decir, no, es que tenemos una pequeña lesión focal o crónica. Y pues, según como lo describes acá, pues sería un asunto de todos los lóbulos. La energía puede ayudar a reparar el cuerpo, o sea, nuestra mente puede ayudar a reparar el cuerpo, sí, sí, porque realmente ustedes pueden hacer el ejercicio, o sea, ustedes si se sienten con ansiedad, o sea, su cuerpo como que no les permite como respirar, ustedes pueden hacer 3 respiraciones profundas. O sea, imagínate que es como una barriguita de uva, así, y la inflan así un resto. O sea, inspirar así. Y que se les hinche un resto y luego soltar. 3 profundas. Y van a ver que hay un cambio. Lo mismo es la posición corporal. Hay posiciones corporales de tristeza, hay posiciones corporales de alegría. Entonces, cambiar la posición corporal también ayuda. O sea, el cuerpo cambia la mente y la mente también puede ayudar a cambiar el cuerpo. Pero algo importante también es que es difícil cuando tenemos alguna situación mental tratarla de resolver mentalmente. ¿A qué me refiero? Si yo estoy muy cansado mentalmente, entonces lo mejor es no hacer actividad mental. ¿Sí me siguen? Es decir, debería hacer actividad física. O sea, tomar una clase de zumba,
Y esa hora que estoy haciendo Zumba, pues no estoy pensando, entonces es una ganancia, ¿vale? Porque normalmente los pensamientos que tengo pues no me están haciendo bien. Entonces es como lo que decían hoy por la mañana, a consumir marihuana como para salir de la realidad. A veces ponemos Netflix para no pensar. Entonces el asunto es también las formas que nosotros con las que lidiamos, ¿no? Con las que en el continuo lidiamos. Que esta mañana hablábamos de los niños, porque algunos lloran al entrar por primera vez a clases y otros no lloran en absoluto y se sueltan tan fácilmente de sus padres. Principalmente esto se explica es por el vínculo o la teoría del apego, es de Cyrulnik. Nuevamente volvemos a citar a Boris Cyrulnik con el de la resiliencia, porque él es el que propone esta teoría. Y en esta teoría entonces él lo que dice es que si nosotros tenemos una segurización, es decir, a un entorno seguro para el niño, cualquier reto, cualquier cosa desconocida, pues va a ser como una aventura, porque tengo un lugar seguro al cual volver. Pero si mi entorno es inseguro, entonces yo me va a costar explorar. Entonces la aventura de la escuela, la aventura del jardín, pues es una aventura en tanto hay una seguridad en casa. Cuando hay una inseguridad en casa, padres ausentes, padres que no están presentes, vínculos inestables que uno no sabe como que, o sea, yo le hablo bien y me responde mal, le hablo mal y me responde bien, o sea, confusos, que no sé qué esperar, ahí no hay seguridad. Entonces eso explica, pues así como resumidísimo un poco, pero esto es para que profundices en esa teoría mucho más y creo que la vamos a tocar más en historia que aquí en psicofisiología. Por ejemplo, conozco un caso. Entonces, bueno, ella aquí menciona un caso y ella lanza una hipótesis. Entonces, tenemos un bebé que se estresa mucho y se estresa mucho por la pérdida de un familiar. Entonces, ella hipotetiza que si es posible que se pueda asociar de que se debe a el llanto continuo de la madre, el estrés continuo de la madre por la pérdida del familiar, pues esté asociado o esté impactando la vida del niño, claro. Sí, esa sería como la hipótesis a verificar y nosotros podemos encontrar literatura. O sea, tú como psicóloga dices, yo creo que hay una relación entre A y B. Ahora voy a ir a mirar en la literatura para ver si hay una relación entre A y B. Y entonces puedo decirte, mira, con mayor certeza que sí hay una relación entre A y B, porque no soy yo la única que lo nota, ¿vale? Sino que otros en el mundo también lo han notado y mira el impacto que tiene, ¿vale? Preferencias sexuales, ¿qué factores? Bueno, la, la identidad, sí, cerebro de pan, cerebro de pan. La identidad de género es distinta, digamos, a la orientación sexual. Entonces aquí, pues algunos autores hablan de genética, ¿vale? Como si fuera una enfermedad que hay que tratar, pero realmente respecto a experiencias que pueden, digamos, subsistir allí, vamos a tener que explicarlo desde diferentes enfoques. O sea, dependiendo del enfoque que tú tomes, así mismo será la explicación. Desde la neurociencia diríamos entonces, básicamente, que el tipo de experiencias a través de la piel, ¿vale?, a las que ha estado expuesto, es decir, las sinapsis sociales a las que ha estado expuesto, son las que explican por qué hay una cierta preferencia hacia determinadas orientaciones sexuales y no otras. Bien, que la genética juega un papel, sí, algunos dicen, vale, y lo reportan de que hay genes relacionados. O sea, casi que podríamos decir que todo el comportamiento humano pues, tiene una carga genética, ¿vale? Por lo tanto, la orientación sexual, la inteligencia, etcétera, etcétera, van a tener esta lógica. Sí, mente indomable es una buena. Retrata muy bien, digamos, este asunto de las dificultades sociales, pero la brillantez. Sí, digamos que el umbral de dolor es un asunto subjetivo. Vamos a, las mujeres y los hombres perciben diferente el dolor.
Incluso creo que había revisado una investigación hace ya un tiempo que reportaba que los hombres toleraban más el dolor que las mujeres. Realmente yo no entiendo por qué es así, o por qué se daba ese reporte así, porque pues ustedes con lo del parto, todo este tipo de cosas biológicas que tienen ya por historia genética, pues deberían de ser las que más aguantan el dolor, ¿vale? La menstruación cada mes, o sea, bueno, todo esto. Entonces no entiendo muy bien ese estudio, pero hay un estudio que decía que los hombres dizque aguantaban más. Yo la verdad no creo mucho. O sea, se necesitan más pruebas pues para convencerme. Ya casi se nos va a acabar la clase, muchachos. Objetivo de la clase de hoy, como para que me entiendan un poco todo lo que hemos hablado, es que entiendan que existe una mente encarnada, que existe una mente en el cerebro, que este cerebro funciona por una ley jerárquica y que tiene unos factores o unos bloques funcionales. Y que cada bloque funcional tiene un papel. ¿Listo? Y que el primer bloque funcional, entonces, tiene este automatismo emocional, es decir, las respuestas de aproximarme o alejarme dependiendo de lo que me guste. Sí, sí, o sea, el miedo, bueno, realmente, yo creo que, por ejemplo, no, que aquí yo creo que nos va ya próximo a sacar, pero por ejemplo hay investigaciones que reportan cómo el hipocampo, que es normalmente donde es nuestra memoria biológica, ¿vale? Pero básicamente es nuestro GPS, o sea, es con lo que navegamos espacialmente y nos ubicamos donde estamos y demás, norte, sur, etcétera. Los taxistas en Londres, a mayor tiempo de conducción de taxi, pues yo tengo que tener el mapa de Londres en mi cabeza, ¿vale? Yo no conduzco con Google Maps, yo tengo el mapa en mi cabeza. Entonces, la sustancia gris del lóbulo del hipocampo era mucho mayor a mayor experiencia, a mayor tiempo, ¿vale? Sí, sí, por el grupo les envío las dos clases grabadas y lo que vamos a hacer para las siguientes clases, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, eh, verde, amarillo, rojo, la idea de lo expuesto hasta el día de hoy. Verde. Me parece que Verde. estamos verde. Verde. De todas formas, como les digo, tomen apuntes, escriban, mejor dicho, registren, para que sea mucho más fácil, ¿listo? Mucho más fácil, no me quedó claro esto, para la siguiente clase aclarar, ¿ok? Bueno, chicos, Bueno, profe, Muchas gracias. gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, vale, profe. Gracias, profe, que estén bien, Luego, gracias. Gracias, hasta profe. luego, Gracias, profe. Chaitos. chao.